Buenos días, hermanos, buenos y fríos días. Es un privilegio poder volver a compartir la palabra del Señor, ya después de que se acabó, para mí, afortunadamente, las Navidades de 3 meses que hemos celebrado, y volvemos a la rutina. Y nos hemos hecho muchas fotos durante la Navidad, ¿verdad? Muchas fotos en las que los más fotogénicos habéis salido bien y los menos fotogénicos la hemos borrado porque hemos salido fatal. Mira que lo intentamos, pero por muy buena cara que podamos poner o que queramos poner, el que no puede salir bien no sale. Y yo suelo borrar las fotos y sé que no soy el único. Así que a veces la vida es como dice Miguel Ángel, a veces son fotografías que no nos gustan, en las que no salimos bien. Y hay otros que sin siquiera procurarlo siempre salen bien en la foto. Y a mí, hermano, me da coraje decir, bueno, mira que lo intento, que va, imposible. A lo mejor yo es que soy así y nada más que me veo cuando salgo en la foto. Espero que no. Realmente no se puede valorar la vida de una persona por una foto, por un momento en su vida en la que le vaya bien o le vaya mal. No se trata de un instante en el que no sale nada más que ese momento, sino que se trata de toda una vida. Realmente no tiene que ver tanto como lo que te ocurra en este momento, sea bueno o sea malo, sino realmente cómo acabe. El San Fernando podrá ganar algún partido, pero este año va a descender y yo creo que el Cádiz va por el mismo camino. Pero algún partido ganan hasta los que descienden. Si nos fijamos solamente en ese partido, diremos, bueno, le va bien. Sin embargo, no es como uno empieza o cómo le va durante la vida, sino cómo acaba. Eso es más o menos lo que ocurre en la historia que hoy vamos a ver en la palabra del Señor. A veces a los malos les va bien y a los buenos les va mal. Es verdad que dice el Salmo primero que el varón que no anda en consejo de malos, que vive en los caminos del Señor, todo lo que hace prosperará, ¿no? Y dice, no así los malos, será como el tamo que arrebata el viento. Y pensamos que eso siempre se cumple, pero no es así. Realmente está hablando de la vida de una persona en la que al final, bueno, habrá una evaluación de lo que ha hecho con esa vida. Pero que muchas veces la fotografía de un instante en nuestra vida o de una experiencia en la vida nos puede dar una impresión equivocada de quién es la persona porque le vaya bien o porque le vaya mal. Le voy a pedir a los hermanos que abran la palabra del Señor en el libro 2 de Crónicas, en el capítulo 13. No lo vamos a leer completamente al principio, sino que vamos a ir leyéndolo a medida que vayamos avanzando en la predicación. Pero antes le vamos a pedir al Señor que nos muestre, por medio de su palabra, su voluntad para cada uno de nosotros. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tener el privilegio, el gozo, Señor, de abrir tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú la apliques a nuestras vidas, Señor, que ilumines nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que podamos entenderla, Señor. Y también que nos des la humildad necesaria para que por medio de tu Espíritu Santo la podamos aplicar a nuestra vida y hacer los cambios necesarios para que verdaderamente nos pongamos, Señor, en sintonía con tu voluntad. Edifícanos, Señor, y danos a cada uno lo que necesitamos en esta mañana
Y te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo que lo hace posible. Amén. Bien, todos sabemos, o la mayoría, que tras la muerte de Salomón se produjo una especie de golpe de Estado en Israel. 10 tribus, las tribus del norte, siguieron a Jeroboam, que era siervo de Salomón, y formaron el reino de Israel. Y otras 2 tribus, la tribu de Judá y la de Benjamín, permanecieron leales a la dinastía de David y siguieron a su hijo Roboam y aceptaron su autoridad como rey. Cuando esto ocurrió, cuando el reino de Judá y de Israel, los reinos de Judá y de Israel se dividieron, Abías, el hijo de Roboam, contaba con solo 1 año de edad. Abías, que en Reyes se le llama Abiam, era el hijo de Roboam, pero no era el hijo primogénito. Roboam tuvo 4 hijos antes que él, pero sí era el primogénito de la esposa preferida de Roboam. Era nieto de Salomón y bisnieto del rey David. Su madre se llamaba Micaía, o Maca, como aparece en otras partes, y también era descendiente directa del rey David, porque era nieta de Salomón, y era la mujer preferida de Roboam. Por tanto, Roboam fue un niño, Abías, el hijo de Roboam, y de Maca, fue un niño mimado, un niño criado para ser rey desde que nació, porque era el preferido de su padre. Dice 2 de Crónicas 11:22 que puso Roboam a Abías, hijo de Maca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. De las 18 mujeres que tenía Roboam, Maca era su preferida y escogió a su primogénito, a Abías, para hacerle rey. Y le crió para eso casi desde que nació. Cuando Abías comenzó a reinar, ya hacía 17 años que el reino de Israel se había dividido. Y reinó muy poco, reinó solamente 3 años. Y solamente se cuenta de él lo que él hizo al comienzo de su reinado, cuando inició una guerra contra contra el reino del norte, contra las 10 tribus del norte, las tribus de Israel. Durante ese tiempo lo único que hizo fue enfrentarse contra sus hermanos, considerando que la recuperación de su reino era algo que su padre Roboam había dejado pendiente y que había dejado sin terminar. Y lo único que se habla de él es acerca de esta batalla que hoy vamos a leer. Fue esta batalla de Judá contra Israel que ganó Abías y ganó Judá. Dice 2 de Crónicas 13 que a los 18 años del rey Jeroboam, que era el rey de Israel de los reinos del norte, del reino del norte, reinó Abías sobre Judá. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabá, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400.000 hombres de guerra, valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él, contra 800.000 hombres escogidos y fuertes y valerosos. No fue el rey del norte, Jeroboam, quien inició la guerra, fue el rey del sur, el rey de Judá, Abías, quien fue el que comenzó, ¿no? Sus intenciones no eran llegar a una paz con Israel, sino directamente derrocar al rey Jeroboam para recuperar el reino. Algo que él sentía
con derecho a tener. Se sentía con derecho a ser el rey de Israel y de Judá. Y dice que se levantó Abías sobre el monte de Zamaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: Oídme, Jeroboam y todo Israel, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? El argumento para iniciar la guerra fue muy sencillo. Tengo derecho de ser rey sobre vosotros, porque estamos del lado correcto. El lado correcto es el nuestro. El bando de Dios es el nuestro. Yo soy el heredero de David, aquel descendiente de David a quien Dios le prometió que no le faltaría un descendiente en el trono. Y dice que lo hizo aludiendo al pacto de Dios con David, lo que él llama aquí un pacto de sal. Vemos allí a Abías en lo alto del monte, hablándole a Jeroboam y el ejército que tenía delante, y le dijo: Dios hizo un pacto con David. Dios está de nuestra parte y no de la vuestra. Así que aunque seamos la mitad, aunque vosotros seáis 800.000 y nosotros 400.000, venceremos porque Dios está de nuestro lado. Él hace referencia a ese pacto que Dios hizo con David. Y era verdad, Dios le había prometido a su bisabuelo que el trono de Israel lo ocuparía siempre uno de sus descendientes. Por tanto, él decía: yo tengo derecho a ser rey. Y si ha pasado lo que ha pasado, fue por culpa de Jeroboam, por culpa tuya, porque te rebelaste contra mi padre. Dice: Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Por tanto, la culpa es tuya, tú te rebelaste contra tu señor. Tú eras un siervo y te rebelaste contra mi padre, que era tu señor. Y también dice: se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. La culpa es tuya y también la culpa es de mi padre, que era un inmaduro y un cobarde. Era joven y pusilánime. No sé, yo soy muy joven, por cuanto tenía 41 años en Roboam cuando comenzó a reinar. Pero aquí su hijo Abías le dice: la culpa es de mi padre también, que permitió que eso ocurriera. Era un cobarde y era un inmaduro. Sin embargo, yo no soy así. Yo no soy así. Yo no voy a permitir que el reino esté más tiempo dividido, porque tengo derecho y Dios está de mi parte. Sin embargo, esto no fue realmente así. No, el reino no se dividió porque solamente Jeroboam se rebeló contra su señor. Ni tampoco el reino no lo recuperó su padre Roboam porque fue un inmaduro y un cobarde. Fue a causa de su abuelo, del abuelo de Abías, que fue Salomón, que Dios juzgó a Judá rompiendo el reino en dos, porque él cayó en la idolatría. Dice Primero de Reyes 11, del 9 en adelante, que se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo, refiriéndose a Jeroboam. Así que fue un castigo de Dios por la idolatría de su abuelo Salomón.
Y tampoco era verdad que su padre Roboam fuese un cobarde y que no intentase recuperar su reino. Dice que, segundo de Crónicas 11, del 1 al 4, que cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180.000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, diciéndoles: así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos. Vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Por tanto, ni fue culpa de su padre, ni su padre era un cobarde. Era parte del juicio de Dios, y Dios, en su voluntad, quiso que no hubiese enfrentamiento entre hermanos. Sin embargo, Abías no se había enterado de nada. Él dice, nosotros tenemos derecho, o yo tengo derecho, porque estamos en el lugar correcto, el templo está en nuestro lado, tenemos los sacerdotes, tenemos los levitas, tenemos el lugar donde se hacen las ofrendas, lo tenemos todo aquí. Así que este es el lugar correcto, el lugar donde Dios va a manifestar su poder. Dios está con nosotros porque nos ha tocado la parte, su parte, ¿no? El lugar donde Dios está. Dice, vosotros tratáis de resistir el reino, le dice Abías a Jeroboam. Vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en manos de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Jeroboam había hecho becerros de oro y colocó uno en Dan y otro en Betel para evitar que la gente de Israel tuviera que ir al templo de Jerusalén, que estaba en Judá, para adorar. Dice, ¿no habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas? Os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras. Nombró sus propios sacerdotes para no depender de tener que ir a Judá a adorar, ¿no? Mas en cuanto a nosotros, dice, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático. Y ponen los panes sobre la mesa limpia y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Vosotros os resistís a la voluntad de Dios, que Él quiere que sea un descendiente de David quien reine. El reino de Dios debería estar en mis manos porque Dios me lo ha entregado. Vosotros sois muchos, sois el doble, pero nosotros somos más fuertes porque Dios está de nuestra parte. Vosotros tenéis muchos dioses, nosotros tenemos al Dios verdadero. Nosotros tenemos el templo verdadero. Nuestro culto es el culto verdadero. Nuestros sacrificios son los que agradan a Dios, porque lo ofrecen los sacerdotes verdaderos y en el templo de Dios donde ministran los levitas verdaderos. Las ordenanzas que nosotros ofrecemos a Dios y aceptamos son las verdaderas. Lo estamos haciendo bien. No somos unos herejes como vosotros. Vosotros le habéis dejado. Nosotros no. Dios está con nosotros porque estamos en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Sin embargo, está contra vosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios. Vosotros no. Estamos en el lugar de Dios. Y eso nos garantiza
la bendición de Dios. Dice, he aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. En otras palabras, pelear contra nosotros es pelear contra Dios. Somos menos que vosotros, pero somos mejores que vosotros. Y el tocar la trompeta tenía que ver con la victoria que él ya se veía como segura. Sin embargo, también se equivocaba en esto. Judá no era mejor que Israel. Si había idolatría en Israel, también la había en Judá. El cronista, refiriéndose a tiempo poquito antes de iniciar el reinado Abías, dice, Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. No eran mejores que ellos. Y ya una vez que Abías había dicho todo lo que tenía que decirle a Jeroboam, Jeroboam ya no aguantó más y dice, tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía la batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron trompeta. Jeroboam se sintió ofendido y dijeron, bueno, él dijo, hasta aquí llegamos, vamos por ello. Atacó por delante y por detrás. Y cuando el ejército de Judá se vio rodeado, dice que clamaron a Jehová, clamaron a Dios. Y fue entonces cuando Dios intervino en su favor. Dice, entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Hermanos, a pesar de que no era la voluntad de Dios que Judá fuera contra Israel, a pesar de la idolatría que había en Judá, a pesar de este rey orgulloso que se creía que tenía derecho a ocupar el trono, y a pesar de que fue al final, como veremos, un rey impío, era verdad que Dios estaba a su favor. No se lo merecían, pero era verdad que estaban en el lugar correcto. A veces que nos vaya bien, ¿veis? No necesariamente significa que lo estemos haciendo bien. A este hombre le fue bien. 3 años de su reinado, una victoria, y después de eso, paz durante esos 3 años. Sin embargo, no lo hizo bien. Pero en este caso, si solamente sacamos esta fotografía de la vida de Abías, podemos pensar que era un hombre que estaba haciendo la voluntad de Dios y por eso fue prosperado y ayudado por Dios. Dice que huyeron los hijos de Israel delante de Judá y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza. Y cayeron heridos de Israel 500.000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. La derrota esta fue una humillación para Jeroboam. Sus 800.000 hombres, 400.000 más que Judá, no le sirvió para ganar la batalla, porque Dios estaba con Judá. Ellos prevalecieron, porque dice que se apoyaron en Jehová. Fijaros que no dice que Abías se apoyó en Jehová, sino que Judá se apoyó en Jehová. Abías, digamos, fue bendecido de rebote. Fue la fe de ese pueblo que todavía
confiaba en el Señor, que hizo que finalmente el rey se beneficiara de esa fe que demostró el pueblo de Dios. Y dice que Abías siguió a Jeroboam y le tomó algunas ciudades, Betel con sus aldeas, Asana con sus aldeas y a Efraín con sus aldeas. Dice, y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías. Y Jehová lo hirió y murió. Siempre Abías prevaleció sobre Jeroboam. Y aunque murió 2 años antes que Jeroboam y solo reinó 3 años, se hizo más poderoso que él. Dios le prosperó, le dio paz, le dio hijos y le dio estabilidad en su reinado. Acaba la vida de Abías en esta parte de segundo de Crónica diciendo, Abías se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías, sus caminos, sus dichos, están escritos en la historia de Iddo el profeta. Y aquí acaba la vida de este hombre, la vida de un hombre que solamente tuvo 3 años reinando, pero que no hace falta, hermanos, saber o estar mucho tiempo con alguien para conocerlo realmente. Todo lo que hizo el rey Abías, su conducta, sus dichos, dice, quedaron registrados. Pero aquí no se dice, como en la mayoría de los reyes de Judá y de Israel, se hicieron lo bueno, se hizo lo malo. Si solamente le hemos hecho, no sabríamos qué pensar acerca del rey Abías. Parece que lo que dice es que creía en Dios, confiaba en Él, y por eso Dios lo prosperó y se apoyó en Él, y todo le salió bien. No se dice aquí si fue un rey que hizo lo bueno, o que hizo lo recto, o que era perfecto de corazón como con otros, o si no lo era. Nos tenemos que ir a Primero de Reyes, capítulo 15, para ver la evaluación de la vida de Abías. Y dice que en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abías o Abián, comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes que él. Aquí sí se dice, y no fue su corazón perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de David, su padre. Mas por amor a David, Jehová, su Dios, le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él, y sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Abías no fue mejor que su padre, su corazón no fue perfecto para con Dios, aunque le fue bien en esos 3 años. No había hecho lo correcto delante del Señor, aunque fue prosperado. ¿Ves? Hacer lo recto no es vivir una vida sin pecado. Realmente hacer lo recto es tener un corazón transformado, aunque te equivoques. ¿Veis? David tuvo un corazón perfecto para con Dios, aunque se equivocó, y se cita el pecado con la mujer de Urías y con el propio Urías a quien asesinó. Sin embargo, fue un hombre del que Dios dijo que fue conforme a su corazón, no porque era perfecto y recto, sino porque supo humillarse delante de él cuando pecó y rectificar. Y a pesar de que Dios entregó en las manos de Israel, de Judá a Israel, no significaba que Abías lo estuviera haciendo bien. Era parte de ese pacto de Dios con David. Por amor a David, yo he sostenido a Jerusalén. Fue por amor a ese pacto. Hermano, aunque fuéramos infieles,
no te extrañe que Dios te siga bendiciendo, porque aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si Él te ha dicho que te va a bendecir, te bendecirá, aunque no te lo merezca. De hecho, muchas veces no te lo vas a merecer, ni tú ni yo, porque la fidelidad al pacto forma parte de la naturaleza de Dios. Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros le fallaremos muchas veces. Él nunca fallará a su pacto. Había pensaba que estaba en el lugar correcto y por eso Dios no tenía que bendecir. Confió que con la mitad del ejército iba a ganar la batalla porque estaba del lado de Dios. Y es verdad, Dios actuó en su favor. Es verdad que Él estaba en el lugar correcto porque allí estaba el templo, allí estaban los sacerdotes, allí estaba todo. Sin embargo, el que estuviera en el lugar correcto no impidió que se dijese de él que hizo lo malo a los ojos de Jehová. ¿Recordáis cuando el Señor habló con la samaritana y la samaritana le dijo: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde hay que adorar? Y el Señor le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No se trata del lugar donde estás, sino de cómo está tu corazón. Tú puedes estar aquí. Te aseguro que si estás aquí, estás en el lugar correcto. Tú puedes abrir la palabra de Dios, oír la predicación de la palabra de Dios. Estás haciendo lo correcto, pero si tu corazón no es recto delante de Dios, no te servirá de nada. Serás bendecido, pero finalmente tu vida tendrá una evaluación negativa, no solo para los hombres, no tanto nos debe importar lo que los hombres piensen de nosotros, sino de lo que piense Dios. Quizás tu teología sea la correcta. Habías tenido una teología correcta, creías lo correcto. Nosotros cumplimos con todas las ordenanzas y era verdad. Pero su teología no les salvó. Podemos conocer la teoría y la teología, pero si no tienes un corazón transformado por Dios, conforme al corazón de Dios, no te va a servir de nada. Aunque Dios en algún momento actúe a tu favor. Te podrás beneficiar como esa mujer dijo cuando le pidió al Señor que la ayudara. Podrás beneficiarte de las migajas que caen de la mesa de aquellos a los que Dios ha preparado la bendición. A veces te puedes beneficiar de esas migajas que caen, pero no estarás sentado a la mesa. El malo va a ser bendecido muchas veces. Y a veces el creyente, el justo, aquel que ha sido justificado, a veces pues puede pasar malos momentos, porque Él hace llover sobre justos y sobre injustos. Se pueden beneficiar en algún momento, pero lo que realmente cuenta es el final y la evaluación de la vida al final. Él pensaba que tenía derecho a ser bendecido. Era un orgulloso. Y a pesar de que Dios le bendijo, no fue porque tuviera derecho. Me da escalofrío, hermano, muchas veces oír a supuestos creyentes orar exigiendo la bendición. Yo declaro que me tienes que bendecir. Cuidado, hermano, no tenemos derecho. El Señor nos bendice, pero es por su misericordia y por su gracia. No porque tengamos derecho, aunque Él nos haya prometido que nos va a bendecir. Veía a Dios como algo de lo que beneficiarse, como algo
a lo que acogerse para beneficiarse y que de alguna manera manipulaba a su favor. Porque su vida giraba en torno a él, no era para glorificar a Dios, usaba a Dios como un medio para beneficiarse a sí mismo. Y nos puede pasar eso, hermano. Estamos en el lugar correcto, creemos en Dios, pero no lo hacemos para bendecir a otros o bendecir a Dios, sino para beneficiarnos. Y por eso es importante que con qué corazón venimos a la iglesia a adorar al Señor. Es para beneficiarte de Él, para que Él te edifique, para que te levante el ánimo, para que te dé lo que te hace falta, o es para darle la gloria al Señor. ¿Vienes con el corazón de creer que tienes derecho? Y cuando no te dan lo que esperas, blasfemas a Dios y vas contra tus hermanos porque te han defraudado, o realmente estás en la presencia de Dios y le dices lo del publicano: ten misericordia de mí, pecador. Qué fácil, hermano, es ver las cosas con superficialidad. Este hombre le echaba la culpa a su padre, le echaba la culpa a Jeroboam, pero no veía su propia culpa. Realmente lo que estaba ocurriendo era un castigo de Dios por los pecados del pueblo, pero él no lo veía. Y al final, hermano, todo se sabrá. Nosotros podremos sacar las cosas buenas de la persona cuando en el funeral digamos las últimas palabras acerca de él, como el otro día, ¿verdad? Y siempre habrá algo bueno que decir. Y seguro que nos callaremos lo malo, porque bueno, al final ya todo acabó. ¿Para qué vamos a hacer leña del árbol caído, no? Pero a veces los hombres tienden a hacer eso, a exaltar lo bueno y a tapar lo malo. Sin embargo, Dios no es así. El Señor dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Habrá personas que tendrán apariencia de piedad, pero a lo largo de su vida van a negar su eficacia. Y si nosotros somos engañados, a Dios no lo va a engañar. Hay personas que parecen honrar a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Y nos podrán engañar a nosotros que no conocemos los corazones, pero Dios no lo puede hacer. ¿Qué se dirá de ti cuando hayas dejado este mundo? En ese funeral que yo no quiero celebrar, ya he dicho que no se celebra un funeral, ¿no? Que nadie diga nada cuando yo me muera, por si acaso. ¿Qué se dirá de ti? ¿Que hiciste lo recto? ¿Que tuviste un corazón perfecto? Pues no sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios va a hacer una evaluación correcta y justa de tu vida. Hay personas que sabemos que son malos, hicieron lo malo. Hay otras que creyeron en el Señor y con toda seguridad decimos, este era un fiel creyente. Y hay personas que no sabemos qué decir, como el caso de Salomón. Buscad a Salomón en el libro de Reyes y Crónicas. Veréis que no dicen nada. No saben qué pensar los que vivieron y le conocieron acerca de Salomón. Sin embargo, Dios sí conoce nuestros corazones. Él pesará nuestras obras y nos dará conforme a nuestras obras. Dice el Eclesiastés, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón.
es algo contrario a nuestra inclinación, ¿verdad? Nos gusta más la casa del banquete que la casa del luto. Nos gusta más una fiesta que un velatorio. Preferimos el día del nacimiento que el día de la muerte. Pero hermanos, realmente, como el otro día pudimos comprobar en el velatorio, cuando vamos a un entierro, de alguna manera todos reflexionamos acerca de la brevedad de la vida. El nacimiento es una vida en potencia. Todos son buenos deseos, expectativas para el niño y le ponen un nombre. Y el día de su entierro se verá qué es lo que realmente ha hecho con ese nombre. Hubo un niño que le pusieron Alabanza. Qué bonito el nombre, ¿verdad? Pero luego ese niño fue un traidor y ya nadie más le puso Alabanza a su hijo. Ese hombre es Judas. Alabanza. Judas, en su nacimiento, bueno, todo eran ilusiones para sus padres, pero en su muerte realmente lo que hizo fue cargarse su nombre, ¿no? Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. El día de la muerte ya todo estará hecho. Tu fama, sea buena o sea mala, quedará ahí. Y por mucho perfume que le pongas, al final no enmascarará el mal olor si es mala fama. No es tan importante lo que los hombres digan de ti, sino lo que Dios diga de ti. No dice que el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento, ni que es mejor morirse que nacer, sino compara esos dos días tan importantes, los más importantes en la vida del hombre, ¿no? El día en que empieza su vida y el día en que termina. El día en que recibe su nombre y el día en que todo el mundo verá, y sobre todo Dios, lo que ha hecho con ese nombre. Es por eso que es mejor ir a la casa del luto. Nos recuerda que algún día tendremos que rendir cuenta delante de Dios. Y no importa lo que digan los hombres ese día, seguramente hablarán cosas buenas de nosotros. Lo que importa es lo que Dios va a decir en ese día. Jeremías 32, 19 dice: grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Y luego en Apocalipsis 20:12 dice: vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Los hechos, los dichos de Abías estaban escritos en el libro. El libro del profeta, ¿cómo se llama? Ido. Ese libro se ha perdido. Ha quedado de Abías lo que hemos leído. Hermano, el libro de registro de Dios acerca de lo que hemos hecho, dicho y cuál ha sido nuestra vida no se perderá. Está en la presencia de Dios y todo se sabrá. Por eso dice la palabra: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Hermano, que estar en la iglesia, que haberte bautizado, que venir los domingos al culto y algunos hasta los jueves, no sea una especie de placebo que impida que verdaderamente entiendas tu necesidad de nacer de nuevo. Muchos se quedarán con lo que ha hecho para Dios, se quedarán con que estaban en el lugar de Dios, en el lugar correcto, pero si no haces la voluntad de Dios y vives bajo el gobierno de Dios, no te va a servir de nada. Señor, Señor, si en tu nombre hicimos esto, lo otro, si hicimos todo esto, y estábamos en el culto y no me perdía una,
y me bauticé, y hasta oraba, y cómo cantaba. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Realmente no importa que tú conozcas a Dios. Puedes conocer a Dios e irte al infierno. Lo que importa realmente es que Dios te conozca a ti. No os conozco. A pesar de que estabas en el lugar correcto, te puedes perder. Porque solo por medio de Jesucristo sabremos realmente si saldremos absueltos o aprobados en aquel día. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No es por mérito, no es por derecho, no es por estar en el lugar correcto. Es el que forma parte del pueblo de Dios, haciendo la voluntad de Dios, que será verdaderamente bendecido. Y nadie lo va a merecer, porque es por gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No debemos confiar en que cuando muramos sean puestas nuestras buenas obras y nuestras malas obras en la balanza, y si las buenas obras son más que las malas, saldremos aprobados. No es así. Con solamente un pecado serás culpable de juicio. Y todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. No depende de que lo hayas hecho bien o lo hayas hecho mal. Depende de que hayas aceptado a Cristo como el Señor de tu vida, te hayas entregado a Él, arrepentido de tus pecados y hayas vivido en nueva vida buscando hacer la voluntad de Dios, aunque a veces te equivoques. Pero el que hace lo recto es el que, reconociendo su incapacidad de agradar a Dios, se humilla cada vez que no lo hace y busca ser restituido por Él, como hizo David. David fue un ejemplo y no fue perfecto. En el caso de Abías, lo que su bisabuelo fue no le sirvió de mucho porque no aprendió. Yo espero que no te quedes tranquilo simplemente porque estás aquí, en el lugar correcto, adorando a Dios correcto y hayas hecho lo correcto. Si no tienes a Cristo en tu vida, no te servirá de nada. Así que esperemos que ninguno de nosotros se encuentre en esa situación. Y recuerda, hermano, a veces las apariencias engañan. Incluso nos pueden engañar a nosotros. No todo el que está en el sitio correcto, en el lugar correcto y es prosperado, lo está haciendo bien. Al final Dios pondrá a cada uno en su lugar. Y espero que todos nosotros estemos en aquel momento, verdaderamente sí, en el lugar correcto, en el lugar de aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, aquellos que no confiamos en perfumes para enmascarar nuestro mal olor por nuestros pecados, sino que nos presentemos limpios, santos delante de Él, que nuestros pecados han sido limpiados por la sangre de Cristo, y cuando estemos en su presencia, en la presencia de Dios, Él nos vea como blanca lana, emblanquecidos por la sangre del Cordero. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bendito Padre Santo, Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque sabemos que no es por nuestros méritos, sino es por los méritos de Cristo, Señor, que podemos esperar presentarnos delante de ti confiadamente, sabiendo, Señor, que hemos hallado gracia y para el oportuno socorro. Sabemos, Señor, que no estaremos solos cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, sino que llevaremos nuestro abogado que nos defienda. Y Él pagó el precio de nuestra iniquidad, porque reconocemos, Señor, delante de ti, que no somos mejores que este hombre, mejores que Abías,
ni somos más sabios, ni más inteligentes, ni más santos. La diferencia entre un creyente y él es que nosotros hemos conocido a Cristo, hemos sido convencidos de pecado y no confiamos en nuestra justicia, sino en sus muchas misericordias. Gracias, Señor, y te rogamos, Padre, que tú nos sigas bendiciendo, prosperando, y si no lo haces, Señor, que sigamos confiando en ti, sabiendo que al final tú restaurarás todas las cosas. Y cada vez que te fallemos, Señor, perdónanos, ten paciencia con nosotros, Padre, y haznos recordar que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que tengamos la humildad de levantarnos, de pedirte perdón, reconciliarnos y seguir adelante. Y te pedimos también por aquellos que no te conocen, Señor, que no han entendido, Padre, que la salvación es por gracia. Ten misericordia de ellos, Señor, y que también la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado y que tu palabra le llegue a ellos, Señor, para salvación. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en su nombre, que lo hace posible. Amén.